En este video quiero dar mi punto de vista sobre una frase que fue sacada de contexto por la prensa para atacar y hacer escarnio público de la doctora Beatriz Mejía en un debate que tuvo cuando tocaba el tema del aborto. A continuación voy a poner el video e iré poniendo mis opiniones conforme vaya avanzando. El maltusiano del que hablabas hace un rato sí se aplicó en el caso de las esterilizaciones forzadas, pero eso no lo puedes trasladar a esto, no hay nada más maltusiano que esto. No lo puedes trasladar. Legalizar el aborto no hay nada más maltusiano que eso. ¿Sabes ¿Por qué? Eso es genocidio, Julio. Es genocidio. Para los que no saben qué cosa es el enfoque maltusiano, este indica que hay que reducir o exterminar a gran parte de la población para que no se agoten los recursos. Básicamente es un genocidio y es la misma idea que utilizaba el villano de la película Los Vengadores para destruir a gran parte de los seres vivientes y así no se acaben los recursos del universo. ¿Qué está pasando hoy día? Que las mujeres más pobres ya abortan, Beatriz, ya abortan. O sea, es una realidad. Entonces, aquí vemos claramente cómo el señor nos quiere ver la cara de tontos utilizando una clásica artimaña victimista y sentimentalista, al usar como caballo de Troya a los pobres. Encima, desea legalizar el asesinato de los niños por nacer con el argumento de que ya se practica. Con ese mismo argumento se podrían legalizar los robos, los secuestros, los asesinatos en general y cualquier otro delito. Hay que desarrollar una política pública para que no para que esa situación sea normalizada. Lo que te digo es, a ver, si tú me estás hablando, hablamos de enfoques maltusianos, ¿no es cierto? El de las esterilizaciones forzadas lo era claramente porque además se aplicaba precisamente respecto de las mujeres más pobres, quechohablantes, en las últimas regiones, en las regiones más alejadas del país, allí se iban a hacer caravanas de la muerte los médicos del Ministerio de Salud. ¿Por qué las mujeres más pobres abortan? Porque tienen un esposo que gana 900 soles y ellas no tienen ni siquiera para darles de comer a los hijos que ya tienen. Entonces se ven obligadas a abortar porque dice, otro hijo más, ¿qué cosa va a comer? Entonces esa situación tenemos que resolver, Julio, y dejar de especular. ¿Te das cuenta que estás indirectamente entonces apoyando una medida como la esterilización forzada? ¿Es en serio? Lo que la doctora Beatriz está diciendo es que ambas acciones están mal, tanto las esterilizaciones forzadas como el aborto. Y tú pretendes presentar el aborto como la salvación en lugar de la esterilización forzada, cuando ambas acciones atentan gravemente contra la integridad moral y física de la madre y del niño por nacer. No, definitivamente que no. Yo creo que estoy en contra de la esterilización de las mujeres. Los seres humanos no somos cobayos. No podemos jugar a esterilizarnos. Entonces, hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco programas de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural y funciona, incluso las que tienen ciclo irregular, funciona. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Ahora tú me dices, no, y las violadas, no son tantas las violadas, por favor, y más bien, nadie habla de medidas drásticas, sanciones drásticas para los violadores quedan impunes. O sea, en este momento ser violador es pobrecito, es violador, pero al pobre niño que viene por la culpa hay que matarlo. Ajá, acá llegó la frase que tanta roncha ha sacado, no son tantas las violadas. En el contexto del debate sobre el aborto, y aunque es otro caballo de Troya lleno de victimismo utilizado por los que están a favor del aborto, los embarazos por violación no son tantos. Ahora vamos a revisar las publicaciones que ha realizado un sector de la prensa bastante parcializado e ideologizado a favor del aborto. Revisando la publicación que ha hecho Huayca, vemos que en sus cifras nos muestra unos 6.415 casos de violación sexual, de los cuales el 65% tiene entre 0 y 17 años. Por otra parte, la publicación de IDL Seguridad Ciudadana nos muestra que hay 13.650 casos de violencia sexual contra la mujer. A propósito de la publicación de IDL Seguridad Ciudadana, se preguntó cuántas de ellas salen embarazadas, y ellos respondieron que no existen cifras oficiales, pero nos dieron una cifra de 557 embarazos entre niñas y adolescentes por violencia sexual. Son estos 557 casos, muy lamentables por cierto, tantos como pregona la prensa, o en verdad tiene razón la doctora Beatriz al decir que no son tantos los casos de violación sexual que terminan en embarazo. Veamos los números. Son 557 casos contrastados contra los casi 15 millones de mujeres que existen en el Perú. Y esto nos da un resultado de 0.003%. ¿Es esta la gran emergencia nacional por la cual se debe aprobar el aborto?
Eso te lo dejo a tu opinión, pero lo que sí queda claro es que la doctora Beatriz tenía razón. En este contexto de aborto, no son tantas las violadas.